Métodos numéricos, video 4. Propagación de errores y estabilidad. Suponga que se tiene la función f de x que es dependiente de una variable independiente x. Considere que x tilde es una aproximación de x. Por lo tanto, se desearía evaluar el efecto de la discrepancia entre x y x tilde en el valor de la función. Es decir, queremos estimar delta f de x tilde igual a valor absoluto de f de x menos f de x tilde. El problema para evaluar delta f de x tilde es que se desconoce f de x, porque se desconoce x. Se supera esta dificultad si x tilde está cercana a x y f es continuamente diferenciable. Si se satisfacen estas condiciones, se utiliza una serie de Taylor para evaluar f de x cerca de f de x tilde. F de x es igual a f de x tilde más f' de x tilde por x menos x tilde más la derivada segunda de f en x tilde entre 2 por x menos x tilde al cuadrado más sucesivamente. Nos vamos a quedar con los primeros dos términos de la serie de Taylor. Entonces, reordenando términos, lo que obtenemos es f de x menos f de x tilde es igual a f' de x tilde por x menos x tilde. O bien, el incremento de f en x tilde es igual al valor absoluto de f de la derivada de f de x en x tilde por el valor absoluto de x menos x tilde. ¿Sí? Esta es la estimación del error en la función cuando el error en x es delta x tilde igual al valor absoluto de x menos x tilde. Entonces, el error de la función se estima en términos de la derivada de la función en el punto. Aquí tenemos un gráfico en donde el error verdadero está dado por esta distancia, por esta altura. Esta es la gráfica de f de x. Este es el punto f de x correspondiente al valor x de la variable. Y este es x tilde. Este es el valor verdadero de f de x tilde y este es el valor estimado cuando nos movemos a lo largo de la tangente a la gráfica en el punto x, f de x. ¿Sí? Más bien dicho, en el punto x tilde, f de x tilde. Esta es la tangente en el punto x tilde, f de x tilde. Y hemos estimado entonces el valor de f de x yéndonos por la línea tangente. Y entonces el error verdadero, que es este, queda reemplazado por el error o estimado por el error que a lo largo de la tangente, que es f' de x tilde por delta x tilde. Que es esta altura de acá. Entonces, como ejemplo, veamos el siguiente. Dado el valor de x tilde igual a 2.5 con un error de delta x tilde igual a 0.01, estime el error resultante de la función f de x igual a x cúbica. Solución. Con la ecuación 1,1, delta f de x tilde es aproximadamente igual a 3 por 2.5 al cuadrado por 0.01, que es 0.1875. Esta sería la estimación del error al aproximar x por x tilde, ¿no? Que sería máximo 2.51 o 2.49 máximo, ¿no? Entonces, f de 2.5 será un valor que estará entre los siguientes límites: 15.625 más 0.1875 y 15.625 menos 0.1875. Es decir, el error verdadero se encuentra entre 15.4375 y 15.8125.
De hecho, si x fuera realmente 2.49, la función se evalúa como 16.4682 y si x fuera 2.51, el valor de la función sería 15.8132. ¿Sí? Entonces podemos notar en este caso que el error aproximado es del mismo orden de magnitud que el error verdadero, lo cual está bien. Para funciones de varias variables, hay una fórmula semejante, más complicada, pero semejante, utilizando la fórmula de Taylor de una función de varias variables. La fórmula quedaría de la siguiente manera para dos variables. F de XY es igual a F de X tilde Y tilde más la parcial de F respecto de X en X tilde Y tilde por X menos X tilde más la parcial de F respecto de X en X tilde Y tilde por Y menos Y tilde más 1 entre 2 factorial por la derivada segunda de F en X tilde Y tilde respecto de X por X menos X tilde al cuadrado más 2 veces la derivada cruzada de parcial segunda de F en X tilde Y tilde respecto de X respecto de Y por X menos X tilde por Y menos Y tilde más la derivada segunda de F en X tilde Y tilde entre parcial respecto de Y por Y menos Y tilde al cuadrado más los otros términos. Igual que antes, eliminamos todos los términos de orden superior y nos quedamos con los términos de primer orden y la aproximación que nos queda para el incremento de la función es delta f de x tilde y tilde igual a la parcial de f respecto de x en x tilde y tilde por delta x tilde más la parcial de f respecto de y en x tilde y tilde por el incremento en y. En este caso, como vimos, delta x tilde y delta y tilde son las estimaciones de los errores al calcular x y y. Existe una fórmula semejante para una función de n variables entonces, que sería la función evaluada en x1, x2, xn menos la función evaluada en x1 tilde, x2 tilde, xn tilde es la parcial de f respecto de x1 evaluado en x1 tilde, x2 tilde, xn tilde por el incremento de x1 tilde más sucesivamente hasta la parcial de f respecto de xn en x1 tilde, x2 tilde, xn tilde por el incremento de la variable enésima. Y entonces una estimación del error para varias variables sería el valor absoluto de la derivada de f respecto de x1 por el error en x1 más el valor absoluto de la derivada de f respecto de x2 por el error en x2 más sucesivamente hasta llegar al valor absoluto de f respecto de xn por el error en xn. Estos errores están pensados como valores absolutos también. Por ejemplo, la deflexión y de la punta de un mástil en un bote de vela está dado por la fórmula siguiente. Y igual a FL a la cuarta entre 8EI, donde F es una carga lateral uniforme, libras sobre pie. L es la altura en pies. E es el módulo de elasticidad en libras sobre pie cuadrado. Y I es el momento de inercia, pies a la cuarta como unidad. Entonces, estime el error en Y dados los siguientes datos. F es 50 libras sobre pie y el error de F es 2 libras sobre pie. L tilde, aquí era F tilde, perdón. L tilde es 30 pies y el error en L tilde es 0.1 pie. E tilde es igual a 1.5 por 10 a la 8 libras sobre pie cuadrado y el incremento en E tilde es 0.01 por 10 a la 8 libras sobre pie cuadrada, ¿no? Y
y tilde es 0.06 pies a la cuarta, y el incremento sería, o el error sería 0.006 pie a la cuarta. Entonces, las soluciones, empleamos la ecuación anterior y el incremento en y en f tilde, l tilde, e tilde y tilde es el valor absoluto de la parcial de y respecto de f por el incremento, por el error en f, más el valor absoluto de la parcial de y respecto de l por el error en l, más el valor absoluto de la parcial de y respecto de e por el error en e, más el valor absoluto de la parcial en y respecto de L por el error en L. Es decir, el error en Y evaluado en F tilde, L tilde, E tilde y tilde es igual a L tilde a la cuarta entre 8 E tilde y tilde por delta F tilde más F tilde, L tilde al cubo entre 2 E tilde y tilde por el error en L tilde, más F tilde, L tilde a la cuarta entre 8 E tilde al cuadrado por el error en E tilde, más F tilde, L tilde a la cuarta entre 8 E tilde y tilde al cuadrado por el error en I tilde. Esta es la fórmula que representa el error calculado cometido al evaluar y en el punto tilde, ¿no? Sustituimos todos los valores dados antes en esta expresión y lo que nos queda es que delta y es igual a 0.0225 más 0.0075 más 0.00325 más 0.005625 y en total da 0.039375. Entonces, quiere decir que y en realidad es un valor que está entre 0.5625 más menos 0.039375. En otras palabras, y está entre 0.523125 y 0.601875 pies. La validez de estos resultados se obtendrían evaluando los valores extremos de la variable en el intervalo. Que son, el y mínimo es 0.52407 y el y máximo sería 0.60285 y entonces el error es consistente pues y tiene el mismo orden de magnitud que el error verdadero. Otro aspecto es qué pasa con los errores cuando se empiezan a hacer operaciones sucesivas dadas por un algoritmo. Vamos a ver que los diferentes tipos de propagación que hay. Supóngase que un error epsilon se introduce de alguna manera en el paso de los cálculos y el error de propagación de n operaciones subsiguientes se denota por epsilon n. En la práctica hay dos casos importantes, hay más pues, pero en particular hay dos casos importantes, que es el valor absoluto de epsilon n es n por c por epsilon, donde c es una constante independiente de n. Si es el caso, decimos que la propagación del error es lineal. Si en cambio el valor absoluto de epsilon n es de la forma k a la n por epsilon, donde k es mayor que 1, decimos entonces que la propagación del error es exponencial. La propagación lineal de los errores suele ser inevitable, sobre todo en el caso donde son pequeñas los errores involucrados.
y esos errores normalmente son aceptables y son, digamos, fáciles de calcular. Por otro lado, los errores exponenciales deben de evitarse cuidadosamente porque incluso para valores pequeños de n, el error suele crecer tan rápidamente que ya el resultado deja de ser confiable. Aquí tenemos las dos gráficas del crecimiento lineal. Efectivamente, el crecimiento lineal es como una línea recta, mientras que el crecimiento exponencial es un crecimiento que para el mismo paso sucesivo, los errores cometidos son cada vez más y más y más grandes. Decimos entonces que un algoritmo con crecimiento lineal del error es estable, mientras que un algoritmo con una propagación exponencial es inestable. Ejemplo, dado un valor de x tilde igual a 2.5 con un error de delta x tilde igual a 0.01, estime el error resultando en la función f de x igual a x cúbica. Ah, ok, este ya estaba hecho. Entonces, las relaciones que hay entre los errores y las operaciones matemáticas son las siguientes. El error en u tilde más b tilde es igual al error en u tilde más el error en b tilde. El error en u tilde menos b tilde es igual al error de u tilde más el error en b tilde. Se suman los errores de todas maneras. En la multiplicación, el error en u tilde por b tilde es igual a el valor absoluto de u tilde por el error en b más el valor absoluto de el error más el valor absoluto de b tilde por el error en u tilde. Tiene semejanza con la fórmula de derivación, ¿no? Y en la división, también el error en u tilde entre b tilde es igual a el error cometido en u tilde por el error, u tilde por el error cometido en b tilde más el valor absoluto de b tilde por el error cometido en u tilde entre el valor absoluto de b tilde al cuadrado. Estas son pues las expresiones que relacionan los errores con las operaciones matemáticas realizadas con los números u tilde y b tilde, que en principio pues son números aproximados y números inexactos pues, de la operación real. Esto es todo. Muchas gracias.